nos da la información que nosotros le habíamos pedido y nos da 3 opciones para de dónde descargar la información. En este caso nos da la opción 1 de esta página que es Overpass Turbo. Entonces ya nosotros la tenemos abierta. ¿Sí? Además de eso nos había dado una consulta que dice, la consulta que yo debo utilizar para obtener la ruta de los micros es esta. Entonces lo que yo hago es copiar esta consulta, abro la página, la tengo abierta, copio la consulta en este lugar, le doy a ejecutar y me descarga la información. ¿Sí? Me muestra la información que yo le estoy pidiendo. Ya la plataforma nos está devolviendo las rutas de los micros. ¿Sí? Están marcadas las rutas de los micros. Me dice, mire, la relación es, tiene este código, el nombre de la línea es la línea 73, es un transporte público que tiene una versión 2, tiene una referencia 73, la ruta de buses, ¿sí? Entonces, si yo agarro y sigo seleccionando, esta otra es, fíjense, la línea 3, y esta es la ruta, dice, ¿no? La ruta 3. Y así voy viendo cada una de las rutas de la línea de los micros. ¿Sí? Esta es la línea 4, y así todo lo que nos muestra con la línea con rosado es la ruta de las líneas. ¿Sí? Entonces ya yo tengo, fíjense, un rango grande, ¿sí? De las rutas por donde pasan los micros. Son todas las rutas aparentemente de este rango, fíjense, hasta aquí me ha sacado. ¿Sí? Esas son las rutas de los micros, más que todo del centro de la ciudad, ¿no? Hasta el Cuatro Anillos, bueno, va un poco más. Ok, entonces ya yo tengo las rutas por las cuales necesito para hacer mi proyecto. Entonces yo voy a exportar esas rutas que ya las tengo. Las puedo exportar, aquí me menciona, que las puedo exportar en tipo GeoJSON, en GPX, en KML, ¿sí? Entonces los puedo descargar. Incluso en algunas oportunidades depende aparentemente de cuál es la información que nosotros necesitamos descargar. Nos aparece aquí también que podemos descargar en Shapefile, que eran los archivos que nosotros ya habíamos manejado antes, ¿cierto? Entonces en este caso no tengo, fíjense, ese tipo de archivo para la descarga, entonces voy a descargar en GeoJSON, en este caso. Ahora yo guardo la información donde yo necesito guardar, para este proyecto yo me voy a crear, o ustedes mejor dicho se crean una carpeta específica para ese proyecto. Yo tengo una carpeta ya aquí y me voy a guardar aquí, por ejemplo, los datos que era eso, eran rutas, ¿cierto? Entonces voy a llamarlos como rutas. Espera que descarguen, ya se me ha descargado, entonces se me descargó ese archivo en la dirección donde yo le dije que me guarde. ¿Okay? Aquí tengo las rutas, ¿sí? Está como tipo de archivo GeoJSON. ¿Ok? ¿Qué más tenía que haber descargado? Dice aquí, en este caso solamente hemos bajado las rutas, nos faltan las líneas, nos faltan las paradas. ¿Qué más? Veamos qué más me da. Aquí me da directamente las tablas para crearlas, pero no me da las rutas. Por el momento no. Consulta Overpass para la descarga de todo. Dice, esta consulta descarga líneas, rutas, paradas. Bueno, dice eso, sin embargo, aquí solamente los buses, las rutas me está bajando. Bueno, eso en cuanto a ChatGPT. Sin embargo, yo ahora puedo decirle que además, como me dio esta consulta donde yo solamente voy a bajar las rutas, esta consulta solo me baja las rutas de los buses. Ahora voy a bajar las líneas. ¿Cuáles son las líneas? Ya le digo, puedo decirle incluso aquí, dame la consulta que debo utilizar para descargar las líneas de los buses. Ahora la IA muchas veces también nos da en algunos casos toda la información, todas las consultas que yo necesito. En este caso solo me dio una, ¿ok? Ya no me dio otra. A ver, aquí dice, si deseas descargar para tu uso de transporte, la consulta más completa es esta, las rutas, me sigue dando la misma. Veamos ahora qué me da Gemini, veamos. Dice, para armar un visor web de transporte para Santa Cruz de la Sierra, el principal reto técnico local es la alcaldía. No suele centralizar un feed público específico en formatos estandarizados. Bueno, aquí no me dice, ¿no? que tengo que descargar de algún lado por el momento, ¿no? Me dice que hay que ir a la alcaldía, ya no van a dar. Sin embargo, existen excelentes alternativas comunitarias y laboratorios de datos de dónde extraer la información, de dónde descargar los datos de las líneas y rutas. En este caso nos da igual de la misma página, OpenStreetMap o Overpass API, ¿sí? La comunidad de mapeadores de Bolivia tiene bien documentadas las líneas de micros en Santa Cruz. Puedes extraer las relaciones de las rutas, los nodos, es decir, las paradas, y estas son las rutas directamente de Overpass Turbo. ¿Cómo hacerlo? Dice, entra a Overpass, enfoca el mapa de Santa Cruz de la Sierra, corre el script de consulta como es. ¿Sí? Aquí me está dando la consulta, descarga. Puedes exportarlo directamente a GeoJSON, que es lo que ya hicimos. ¿Sí? Como opción B, dice iniciativas locales, ya nos indica que de aquí podemos ir a descargar Ciudadanos Labs, un laboratorio ciudadano, donde nos da de otros lugares donde también podemos descargar. También un truco de ingeniería inversa, nos dice de un scraping educativo. Existen plataformas locales vigentes como Microcruz o la App Crucero, no sé si la han visto la Crucero. Bueno, aquí me dice modelo de datos recomendado. Para un visor web eficiente necesitas una base de datos. Aquí ya me está dando la base de datos que debo utilizar una base de datos Postgres, ¿sí? Con la extensión de Postgres. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bien, aquí esta consulta no me está tampoco entregando las otras consultas que yo debo utilizar para descargar lo demás que necesito. Sin embargo, aquí continuamos haciendo las consultas y yo tengo las consultas ya, por ejemplo, que me dio esta otra en este otro momento, ¿sí? Para poder utilizarlas de forma directa. Aquí, por ejemplo, esta de aquí, buscar las paradas de Santa Cruz. Copia y pega esta consulta para buscar las paradas. ¿Sí? Ahora, esta es la consulta para las paradas. Vamos a hacer lo mismo donde nosotros hemos descargado. Aquí. Ya nosotros tenemos las rutas. Y ahora vamos a descargar las paradas de los micros, ¿no? Las paradas. ¿Cómo están las paradas? Están como puntos, ¿cierto? Bien, entonces ya yo tengo, fíjense, las paradas de los micros. Fíjense que aquí son paradas, no son específicamente la parada de un cierto micro. Veamos qué es lo que tiene. Dice, tiene un tag 6, es como su código. ¿Sí? Este aquí es su código seguramente de esa parada. Tiene una banderita que es número 6. Es una parada de buses, dice Yes Bus. Entonces una parada de buses, dice parada de micro.
platform dice que la ruta es 72-73 del segundo anillo y es además la superficie asfaltada. ¿Sí? Esa es una ruta. Aquí tengo otra ruta. Esta ruta es, dice, una parada de buses, es una parada de micro de la 72-73. Estamos en el segundo anillo, fíjense, hay varias paradas, ¿no? Entonces, esa es la que nos está indicando. Su operador dice, el operador es la empresa de esa línea, en este caso 72 o 73. ¿Sí? La línea 72, 73, también el trufi del segundo anillo. ¿Sí? Aquí la superficie también es superficie asfaltada. Y estas son las coordenadas. Fíjense, esta ruta está en esta latitud y esta longitud. Entonces tenemos un punto ahí, ¿no? XY. ¿Sí? Esa parada está en ese lugar. Veamos dónde hay otra parada. Aquí hay otra parada. Esta otra parada nos dice que es una ruta de buses y además es una parada. El transporte público nos dice, y esas son sus coordenadas. Fíjense que esa no tiene qué línea es la que pasa por ahí, pero no tiene porque en algún momento alguien no lo ha puesto, ¿no? Sin embargo, están las rutas ahí, mejor dicho, las paradas. Y así vamos viendo una por una y ustedes han visto que son varias paradas, fíjense. ¿No es cierto? Más que todo están en el primer anillo, segundo anillo. Sin embargo, también hay por aquí hay otras paradas, esta de acá. Y esta es una parada de transporte público, dice que pasa por ahí, pero es una parada de bus. ¿Sí? Sin embargo, en esas paradas de buses paran diferentes líneas, no solamente una, ¿no? Hay varias paradas de buses, no están con su nombre de qué línea pasa por ahí. Aquí hay otras paradas. ¿Qué hacemos ahora? Exportamos, porque necesitamos descargar la información para luego esa información cargarla en nuestra base de datos. Una vez teniendo la información necesaria, nosotros vamos a empezar a hacer el proyecto. Ok, ahora vamos a guardarlo, vamos a exportar como QJSON, como QPT, como KML, como nosotros lo necesitamos. En algunos casos nos muestra como punto .css, que es un formato válido para Excel, o bueno, se lo puede llevar incluso a, a las bases de datos, y esos formatos son más manejables incluso. ¿Sí? Sin embargo, como no nos da la opción, vamos a descargarla como GeoJSON. Entonces, ¿esto qué era? Las paradas, ¿cierto? Vamos a descargar las paradas. Yo ya tenía aquí una sobre la misma hoja. ¿Algo? ¿Sí? Ya tengo las rutas, ya tengo las paradas. Ahora vámonos viendo qué más. Ya tengo las paradas. Vamos también a descargar la línea del micro, ¿no? La línea 10, la línea 1, la línea 2, no sé, cualquier línea que nosotros, todas las líneas en realidad, ¿no? Vamos a ver dónde está. Consulta para descargar las rutas mejor dicho, las líneas. Paradas. Fíjense las rutas, me da una latitud, me da una longitud, ¿sí? Esas son las rutas. Dame la consulta SQL para descargar las líneas de micros de Santa Cruz. Overpass para descargar las líneas de micros de Santa Cruz. Bueno, aquí hay una consulta, vamos a copiarla y la pegamos. Esta consulta no derivó ningún nodo, solo los nodos contienen coordenadas, por ejemplo, no se puede mostrar una vista sin nodos. Ah, ya. Mostrar datos. Aquí están los datos, bueno, nos da los datos del tipo JSON, en este caso, fíjense, la relación, bueno, no da código, casi no se le entiende aquí, pero esta es la información de los micros, dice cuáles son los micros. Como que la ruta es, ¿no? Bien, vamos a cortar la información, igual esta podemos descargar como GeoJSON, vamos a descargar, estas son las líneas de micro. Ya tengo las rutas, las líneas y las paradas, ¿sí? Para mi proyecto. Bien, yo la consulta que le había hecho a un principio, esta era la consulta, me daba las tres opciones, ahora me dice, el modelo de datos recomendado que debes utilizar para tu visor, que lo vas a utilizar, me dice en Postgre, en PostGIS. Ahora me dice, nosotros para guardar esa información que ya acabo de descargarla, necesito tener tablas. Me indica que debo tener la tabla en línea, que tiene que tener esta estructura. ¿Sí? Y esta además va a tener un código, ¿sí? Va a tener un código, no sé, este otro campo va a tener el nombre, va a tener el operador, va a tener una descripción de cuál es la línea. Es decir, la línea 51, fíjense que aquí me da la línea 51, la línea 10, la línea 12, no sé, las líneas que nosotros conocemos. Bien, ahora nosotros nos da también las rutas. ¿Sí? Las rutas, dice, una línea puede tener una ida y una vuelta. Esa es su ruta, desde donde parte hasta donde llega. Entonces, esa es una ida. ¿Sí? Y además tiene una vuelta. Y estas son las tablas que nosotros vamos a utilizar para guardar las rutas. Es decir, la línea 17 de ida y la línea 17 de vuelta. Además, nosotros vamos a guardar las paradas en esta estructura. Sin embargo, nosotros no siempre vamos a hacer todo lo que nos diga la IA, ¿cierto? Nosotros tenemos que analizar y ver qué campos son los que nosotros vamos a utilizar o vamos a necesitar para hacer nuestro proyecto. ¿Sí? No siempre la IA puede darnos muchos más atributos o puede darnos mucho más tablas, ¿sí? Pero nosotros somos los que vamos a decidir qué atributos o qué tablas y cuáles van a ser sus atributos de esas tablas que vamos a utilizar para hacer el proyecto.
Aquí, por ejemplo, las paradas, dice, la parada va a ser en el mercado mutualista o en el lugar llamado mutualista, en el plan 3000, en la parada en el Cristo Redentor. Y esos son los datos que se van a guardar en esta tabla. Y además dice que vamos a tener una tabla que se llama rutas paradas. ¿Sí? Sin embargo, dice, mire, fíjense, ruta parada, y necesitamos ¿qué más? Necesitamos la línea del micro. Tenemos esta tabla que dice ruta parada. ¿Por qué será que hay una relación ahí entre ruta parada? Ya lo vamos a ver. Vamos a manejar segmentos de la ruta. Dice, una ruta es desde el inicio hasta el final de tu recorrido del micro. Sin embargo, un segmento seguramente es desde donde inicia el micro hasta una parada, hasta la primera parada, desde la primera parada hasta la segunda parada, desde la segunda hasta la tercera. Entonces, seguramente esos son los segmentos de la ruta, ¿sí? Pero no vamos nosotros a descargar los segmentos de ruta de la página porque no deben haber. Y si hay, veremos si hay. Y si no hay, bueno, tenemos que sacarlos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí nos da, aparentemente hay, entonces tendríamos que calcular también. Puntos de interés, dice, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de interés? Hospitales, universidades. Sin embargo, ya no vamos a ir a eso. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto nos dice que necesitamos nosotros las paradas, las líneas de los micros de transporte público sobre un mapa, ¿sí? Necesitamos las paradas, las líneas y seguramente su ruta de esos micros. ¿Okay? Entonces no vamos a ir más adelante. La guía nos está dando mucho más, fíjense, nos está dando puntos de interés. ¿Sí? Ahora nos dice aquí que las líneas tienen ruta y las rutas tienen sus rutas paradas y además hay paradas. ¿Okay? Ahora, si yo no le entiendo los datos que me dice la IA, yo me voy a hacer un diagrama, es mi propio diagrama de relación. Sin embargo, yo sé que yo voy a tener las líneas de micro, ¿sí? Voy a tener las líneas de micro, también voy a tener cuáles son sus rutas de esos micros, que es la información que hemos descargado, ¿cierto? Ya lo tenemos esa información. Además tengo paradas, ¿no? Las paradas de esos micros. Ahora, la línea de los micros dice que tiene una ruta, ¿sí? Tiene una ruta, entonces vamos a poner su cardinalidad. ¿Sí? Una línea de micro, ¿sí? Tiene una ruta, pero tiene una ruta de ida y una ruta de vuelta. Entonces, ¿cuántas rutas tendrá una línea de micro? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Sería mucha ingeniera? Sí, exacto, serían muchas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una de ida, una de vuelta, entonces van a ser dos, pero no podemos poner dos, ¿cierto? Tenemos que poner, ¿cierto? De uno a n. Ok. Sin embargo, ahora también las rutas. Las rutas, ¿cuántas paradas de micro tiene? Una ruta, ¿cuántas paradas puede tener? ¿Qué es una ruta? Desde donde empieza, desde donde sale el micro de su parada hasta donde llega. Sí, esa es una ruta. Pero ¿cuántas paradas hay en esa ruta? Vamos, lo escucho. ¿Cuántas paradas puede haber en esa ruta? De uno a muchos. Exacto. Ahora al revés. ¿Cuántas paradas? Mejor dicho, en una parada, ¿cuántas rutas pueden pasar? En una parada, ¿cuántas rutas, es decir, cuántas líneas de micro pueden pasar por una sola ruta? También sería ingeniero una o mucha. Exacto. Ahora fíjense, si yo tengo aquí que una línea tiene muchas rutas, la llave de dónde a dónde va. Tengo yo aquí ruta. ¿Nosotros hemos pasado base de datos? Yo creo que sí, ¿no? Ruta de arroba línea micro. Exacto. Entonces tengo la línea, su ID de la línea. Este de aquí también tiene su ID, ¿no? Entonces tenemos esta tabla de aquí tiene su ID, esta ruta tiene su ID, su propia ID, sin embargo, va a sacar el ID de línea. Entonces este tiene también su ID de la línea. ¿Por qué? Porque es una de 1 a n. Entonces este de aquí tiene su ID de la línea. Sin embargo, en estas otras, la ruta y la parada son n a n. ¿Qué me genera? Una tercera tabla. Una tercera tabla. Bien, esta tabla la vamos a llamar ruta parada. Entonces, esta de aquí, ¿qué va a tener? ¿Qué datos va a tener? ¿Cuáles van a ser sus ID? De ruta y de parada. Claro. Esta tiene su parada ID. Ya nosotros tenemos nuestro diagrama, fíjense, de acuerdo a lo que la guía nos había dicho. Nos decía líneas, nos decía rutas, y nos decía paradas. Además, nos decía que las líneas tienen rutas, y las rutas, a su vez, son NaN y generan una tercera tabla. Tengo la capa de paradas, que van a ser, las paradas son, fíjense, ustedes vieron aquí, que son puntos, ¿cierto? Bueno, lo habíamos visto aquí, pero habíamos visto que eran puntos, ¿cierto? Ok, entonces las paradas van a ser puntos, el recorrido de las líneas van a ser, esas son las rutas, van a ser líneas, como lo habían visto también, y las líneas en realidad tienen la línea número 1, la línea 2, la línea 17, la línea 41, qué sé yo, ¿no? Tienen un color además, puede ser rojo, puede ser azul, puede ser verde, no sé. ¿Sí? Y las búsquedas, ¿qué podemos hacer? Podemos buscar paradas, podemos buscar líneas, podemos buscar zonas y así sucesivamente. ¿Sí? La capa 5 dice que es una ruta completa, al hacer clic en una línea, mostrar el recorrido, mostrar las paradas, mostrar el sentido, mostrar la distancia. Ahora nos dice acá, nos sugiere utilizar esta arquitectura, PostgreSQL. Y en PostgreSQL vamos a utilizar la extensión Postgres, y vamos a utilizar, dice aquí, ¿no? como backend y demás, ya esto es programación, ¿no? Entonces ya tenemos los datos. Claro que nos dio la consulta para obtener las líneas.
deseas descargar todo para tu visión de transporte, dice aquí hay otra consulta. Aquí estaba pidiendo, dame la consulta para las líneas de los micros, aquí me dio y me devuelve de esta forma. Dice, de Santa Cruz. Bueno, ya. Entonces ya tengo toda la información descargada. Vamos a revisar. Esta es la información que ya yo había descargado. Bien. Ahora ustedes traten de hacer lo mismo.